el cielo, alégrate. Aleluya, porque el Señor a quien has llevado en tu vientre. Aleluya, ha resucitado según su palabra. Aleluya, ruega al Señor por nosotros. Aleluya, goza y alégrate, Virgen María. Aleluya, porque en verdad ha resucitado el Señor. Aleluya. ¿Qué tal, queridos hermanos? Pues saludándolos nuevamente después de haber rezado con ustedes esta hermosa oración del Regina Coeli, que será pues realmente esta la última semana en la que lo estaremos rezando. Ciertamente pues la Pascua termina con la ascensión del Señor, pero ahora se habla de la cincuentena pascual, llevar todo esto hasta la fiesta de Pentecostés. Entonces, bueno, después de haber rezado con nuestra Madre Santísima esta hermosa oración, vamos entonces ahora a continuar con nuestro tema. Iniciábamos el día de ayer ya introduciendo en la espiritualidad de María, ¿no? Y decíamos cómo esta nos tiene que ayudar a llevar una mejor relación con ella, que tiene dos partes. O sea, ella es nuestra madre, nos cuida, nos protege, nos defiende y sobre todo nos instruye en el camino hacia el Señor, pero tiene que haber una correspondencia de parte de nosotros. Nosotros también tenemos que responder a esto, haciéndole caso, obedeciendo, y como pues decía ella misma en el texto de las bodas de Canaán, pues hagan lo que Él les dice. Entonces, como hijos amorosos, obedientes de nuestra Madre Santísima, pues trataremos de ir respondiendo a su invitación y de amarla. Ya con ello, ella brinda gracias impensables que nosotros podemos disfrutar si verdaderamente llevamos una verdadera relación como hijos de nuestra Madre Santísima. Y bueno, pues después de esta pequeña introducción, vamos a entrar ahora en el tema de la oración. Recordemos que es uno de los elementos que sostienen las cuatro patas de nuestra mesa. La oración, la ascesis, la Sagrada Escritura y los sacramentos son los elementos. Ahora vamos a ver cómo empiezan a mezclarse estos elementos dentro de la espiritualidad mariana, porque decíamos que lo que define en un momento dado la espiritualidad, pues es el seguimiento, el hacer las cosas como las hacía pues a quien estamos nosotros siguiendo. O sea, una espiritualidad franciscana buscará pues tener una oración como la hacía Francisco, o si es ignaciana como la hacía San Ignacio, o así podríamos encontrar diferentes autores que nos van llevando por estas diferentes espiritualidades. Decía al principio que no haya espiritualidades puras, o sea, en el camino vamos agregando, vamos modificando, vamos enriqueciendo nuestra espiritualidad y finalmente conformaremos nuestra propia espiritualidad, que estará formada de diferentes elementos, pero que pues predominarán algunos de ellos. Por ejemplo, si me preguntaran, Padre, ¿y su espiritualidad cómo es? Pues mi espiritualidad es mariana, pero también es una espiritualidad muy paulina y muy bíblica, ¿verdad? Muy en la línea de la misión, muy en la línea de la Sagrada Escritura, de la predicación con la palabra de Dios,
pero al mismo tiempo siguiendo el modelo de nuestra Madre Santísima, que es el que vamos ahora a conocer. Y así seguramente pues eso serían, digamos, la forma como yo expresaría un poquito mi espiritualidad, pero tiene otros elementos. O sea, ahí está también metida la Eucaristía, está también metida el tema de la reconciliación, en fin, algunos otros elementos que aunque paulinos y aunque marianos, pues también los he recogido de algunos otros autores que durante mi vida pues he cultivado mi vida espiritual leyendo a los principales autores, a los principales maestros de vida espiritual, así se les llama por eso, son maestros de la vida espiritual, porque a través de ellos podemos nosotros ir recorriendo pues la vida y enriqueciendo con los diferentes elementos de la vida espiritual nuestra propia vida espiritual. Y bien, vamos a ver el tema de la oración. Lo vamos a dividir en 3 partes, que no es 3 sesiones porque es bastante el material, pero vamos a tocar primeramente la oración de María. Vamos a ver a María cómo oraba, cuál es la esencia de su oración, cómo se conectaba ella con Dios, cómo estableció la relación con Dios. Después, en un segundo momento, vamos a hablar de la intercesión de la Virgen María. Es decir, no es la oración, ya no es la oración que ella hace con Dios, esa experiencia que la conecta, que la identifica con Dios, sino ahora es esa oración que hace por los demás, cómo reza por los demás, cómo proyecta esa oración también hacia los demás. Y luego pues veremos algunas otras oraciones ya un poco dentro de la línea de la piedad popular para ver cómo pues sobre todo las primeras generaciones, pero también a lo largo de la historia, cómo es que nos hemos ido integrando, se ha ido integrando la Iglesia en esta espiritualidad mariana, en el modelo que es nuestra Madre Santísima, a quien pues Dios ha dejado como un instrumento de su gracia para que ella, que ha vivido todo esto de una manera perfecta y en plenitud, pues nos lo comunique y nos ayude también así a llegar también pues al cielo. Veamos entonces pues hablar un poquito de la oración de nuestra Madre Santísima y cómo un discípulo de Jesús va a entrar en esta oración. Decíamos ayer, la oración, la espiritualidad es una sola, es la espiritualidad cristiana. El discípulo sigue a Cristo, pero va tomando diferentes ejes o diferentes elementos modelares. Y aquí está uno de ellos. ¿Qué podemos decir de esto? Pues bueno, diríamos que fuera del Magnificat, que es una oración mariana, es la vez que la vemos a ella rezar, no tenemos ningún otro momento en que la Santísima Virgen María rece, pero tenemos esta oración que llamamos el Magnificat, porque así es como se inicia en latín, Magnificat anima mea, ¿verdad? Mi alma glorifica al Señor, que es lo que pues conocemos como el Magnificat y que rezamos generalmente en las vísperas. Al margen de esta, pues no tenemos muchas otras oraciones. Sin embargo, ya esta oración es un modelo, es todo una escuela de oración. Así como hemos hablado en otro momento, en otras catequesis que he hecho sobre el tema del Padre Nuestro, que el Padre Nuestro, más que una oración en sí misma, en ella Jesús expresó toda una forma de comunicarse con Dios, empezando por llamarle papá, que eso era, pues, no era lo propio de los judíos, sino Yahvé, Sabaoth, el Shaddai, ¿verdad? El Señor, porque ni siquiera podían pronunciar el nombre de Dios, Yahvé, no lo podían pronunciar. Entonces Él era el grande, el Sabaoth, el Shaddai, el proveedor, en fin. Todo esto, pues, cambia, le da una dimensión completamente nueva a la oración cristiana. Ahora dice Jesús, cuando oren digan Padre. Entonces tenemos ahora una relación que María conoce en su interior, no quizás como padre, ella no podía tener este conocimiento de saber que Dios era Padre. Todo esto no lo vino a revelar Jesús. O sea, el tema de la Trinidad es una revelación que es pospascual, es una revelación que hace Jesús a lo largo de toda su vida y que
nos lleva después de la resurrección a comprender con mayor profundidad que Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo, y que no son tres dioses, sino es un solo Dios, ¿no?, pero en tres personas distintas. O sea, ¿cómo es esto? Pues bueno, no lo sabemos, es el que llamamos el misterio de la Trinidad. Y está de una forma pues muy clara expresada en el tema del Padre Nuestro. En el Magnificat ocurre algo semejante. En el Magnificat encontramos una oración en donde cada uno de los elementos nos va a proporcionar diferentes áreas o diferentes tips que son muy importantes de conocer. Por ejemplo, vamos a ver que la oración de María, de manera, si la quisiéramos definir, es la oración de los sencillos, es decir, no se complica la historia. ¿Sí? Ella no necesita un lugar particular para orar. Ella ora en cualquier momento. ¿Sí? En cualquier momento ora. ¿Sí? Es una mujer que es al mismo tiempo piadosa. O sea, ella va y cumple con lo que manda la ley de que fueran pues al templo cada año, ¿no? O sea, ahí en Lucas 2:41 nos presenta que ella como mujer, ella no tendría que acompañar a su marido en esa peregrinación que se tenía que hacer anualmente al templo. Era nada más de los varones, aunque ciertamente en muchos casos era acompañado de las familias. Pero realmente recuerden que en el tiempo de Jesús, la mujer no tiene una participación activa dentro de la vida cultural y dentro de la vida espiritual del pueblo, aunque sea una mujer judía y aunque tenga que entrar también en esta dimensión de la relación con Dios. María, como quiera, acompañará siempre a José. Y bueno, en esta cita que les mencionaba, del 2:41 de Lucas, pues es la época de la presentación, o sea, cuando Jesús ha cumplido ya sus 12 años, y bueno, pues lo van a presentar para que sea ya aceptado, sea reconocido como parte del pueblo. Podemos decir que es la oración de los sencillos. Hay una película que se llama así, María de Nazaret, una bellísima película. Yo pensé que era una película francesa porque la versión que yo tuve originalmente era una versión en francés, y la verdad nunca puse mucha atención a ver si los labios coincidían o no mucho con lo que iba diciendo pues los diferentes personajes, pero según he visto ahora y constatado, parece que es más bien una película americana. De repente entro en dudas porque tampoco he puesto mucha atención en si los textos corresponden o no. Ahora ya está en español, se llama María de Nazaret. La pueden encontrar en diferentes sitios dentro de internet y les recomiendo ampliamente verlo. Hay varias películas de María, ya les iré recomendando algunas de ellas, pero esta es muy hermosa y bueno, tiene varias escenas que son muy impactantes para mí o fueron muy impactantes, y una de ellas es cuando ella reza el Magnificat, cuando ella va a la casa de Isabel, y esta mujer, que también ese es otro detalle muy interesante de esta película, porque nos presenta verdaderamente a una chiquilla quizás de unos 16, 17 años, se ve que es una chiquilla, ¿verdad?, la que presenta a María en esta película, y es muy bello el momento en que después de que hace esta introducción con su prima Santa Isabel, ella simplemente se voltea hacia una colina y dándole la vista al sol, ¿verdad?, abre sus brazos y hace la oración del Magnificat, ¿sí? O sea, para ella todo es simple. Cualquier lugar es apto para orar, para alabar a Dios, para glorificarlo. Es la oración de los simples. Nosotros nos complicamos mucho la vida.
andamos que si no estamos en este lugar, si no decimos esta oración, si no pronunciamos esto, o sea, más bien de repente entramos así en este proceder medio mágico, ¿verdad? Con el alakazam. Mucha gente, sobre todo en el tema del exorcismo, me pregunta, Padre, ¿y una oración específica para esto? Pues le digo, pues Dios nos escucha con cualquier oración y lo que hacemos es pues pedirle como un hijo le pide al Padre. Así es como nos enseñó Jesús a entrar en relación. Y por eso esta película en este momento de la oración me llama la atención porque así es ella. Ella todavía no tiene esta referencia. Para ella todavía sería el gran Yahvé, el Sabaoth, el Shaddai, ¿verdad? No, para ella es ya interiormente su Padre. Es alguien a quien ella ama. Es alguien con el que puede hablar de tú a tú, en donde no necesita mucho protocolo. Simplemente abrir el corazón y abrirse a Él. Así, tan simple como eso. ¿En dónde? En cualquier parte. Cualquier parte será un lugar adecuado para entrar en relación con Dios. Por eso decía un santo de la Edad Media, la importancia de tener, él le llamaba presencia continua de Dios. O sea, hacernos conscientes continuamente, las 24 horas del día, cada uno de los minutos de la hora y cada segundo del minuto, ser conscientes de que estamos en la presencia de Dios. Y esta es una de las características de nuestra Madre Santísima. Ella se siente y se sabe siempre en la presencia de Dios y por eso puede hacerlo con gran espontaneidad y en cualquier momento. Pero bueno, se nos ha acabado el tiempo de este día. Los espero con el favor de Dios el día de mañana en nuestro momento mariano para continuar hablando de la oración de nuestra Madre Santísima. Mientras tanto, que el Señor les bendiga, que nuestra Madre Santísima los acompañe y pues que Dios los cuide siempre en todo momento. Hasta mañana. Bendiciones.